Álvaro, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo empieza la jornada? Muy bien, fenomenal. Madrugón importante y a quien madruga Dios le ayuda, o sea que muy bien, la verdad. ¿Cómo hacemos hoy? ¿Cómo enfocamos inversiones con esos factores ISG, con esos factores ISR, ESG, sobre todo también con la mirada puesta en Estados Unidos y en la caída de ayer, pero sobre todo, más que en la caída de ayer, en el medio plazo, elecciones americanas, Biden, Trump, aumento de deuda? ¿Cómo ponemos en todo ese cóctel esas inversiones ISR y ESG? Pues desde luego en ese medio largo plazo del que hablas, porque hay una cosa clara y es que la conclusión de este COVID es que queremos ser mejores personas, mejores inversores, mejores empresas y todo eso, esa coctelera, como tú dices, tiene que llevar a que las empresas quieran hacer un mundo mejor y para eso los factores ESG son los principales porque reduces todos los tipos de riesgos que puede haber relacionados con las inversiones o reduces muchísimos más riesgos y esa deuda, etcétera, etcétera, todo eso va a ser necesario para hacer ese mundo mejor y mejores inversiones. El otro día una publicación de Bank of America Merrill Lynch que se llama 10 razones que deben preocuparte del ESG y decía que 15 de las 17 empresas que llegaron a la bancarrota tenían pues unos compromisos, digamos, de ISR-ESG, unos compromisos ESG no muy fuertes. Quiero decir que cuando tú inviertes en una empresa que sabes que es éticamente responsable, tiene más probabilidades de salir adelante, ¿no? Eso es totalmente así. De hecho, las compañías con menos deuda o menor apalancamiento, que era lo que decía Bittner anteriormente, lo han ido haciendo mejor y lo han ido haciendo mejor en el mercado, en los retornos. Todo eso al final bueno, se refleja, no sé si es un espíritu, es una ideología o es una forma simplemente de hacer las cosas bien y todo eso se va reflejando en las personas. Las personas al final o trabajadores de las empresas son lo más importante de esas empresas y todo lo que sea hacer o intentar hacer las cosas bien va a ser positivo en el día a día para las inversiones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de Bank of America, Merrill Lynch, y además decirte, y en relación a lo que decía Birner al principio, que las empresas europeas son mucho mejores empresas desde un punto de vista ESG que las americanas, con lo cual eso debería ser positivo también en el largo plazo. Sin embargo, a día de hoy, menos de un 30% de los activos a nivel mundial se gestionan con esos criterios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos atrevemos o no damos ese empujón? Bueno, porque siempre hemos pensado que invertir de esa forma era menos rentable. Siempre hemos pensado que el value, es decir, el 30% invierte con SG, ¿vale? Pues había, a principios de este año, el 70% de los inversores pensaban que el value era el activo que más rentabilidad le iba a dar en el 2020. Sin embargo, hemos visto que ha sido la calidad y las empresas que son capaces de crecer en estos escenarios, es decir, empresas que son quality growth, son las que han ido mucho mejor este año. Entonces, la gente no solía asociar un gobierno corporativo fuerte, buenas personas, buenos criterios de inversión, buenas calidades, no lo asociaba a rentabilidad. Pero en el medio y largo plazo iremos viendo cómo muchas más empresas han tomado nota, saben cuál es la ruta, saben cuál es el camino y poco a poco iremos viéndolas ahí. Decía Gandhi que no se podía hacer el bien en un lado y el mal en otro, ¿no? Que había un espíritu común, ¿no? Para la hora de hacer ese tipo de acciones, que el que era bueno, ¿no? Entonces aquí en la parte empresarial pues se vive algo muy parecido, ¿no? De quien actúa bien en cuanto a rentabilidades también debe actuar bien en cuanto a ética, ¿no? Porque una sociedad que es negativa también va a dar rentabilidades negativas. Sin embargo, mucha gente se pregunta exactamente eso. ¿Cómo se puede llevar el binomio rentabilidad
frente a ética social. Es decir, que parece muy fácil y muy bonito, pero que mucha gente precisamente se hace esa pregunta. ¿Cómo lo veis vosotros desde Aberdeen? Pues mira, José Antonio, en el 2015 tuvimos todo el escándalo de Glencore. Después tuvimos en el 2018 todo el escándalo del Dieselgate con el tema de Volkswagen. O sea, todos los problemas que hemos ido teniendo en el medio y largo plazo han estado relacionados con las malas inversiones, con esa mala ética, con esos problemas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los mercados han tenido mucho más volatilidad. Nosotros tenemos dos fondos, uno puede invertir en todo lo que es auto, carbón, etcétera, etcétera, y el otro no puede invertir ni en carbón, ni en auto, ni en tabaco, ni en armas nucleares, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que ese fondo segundo ha sido mucho más rentable que el otro. ¿Por qué? Porque no ha tenido volatilidad. El inversor es mucho más largoplacista. Históricamente eran fondos de pensiones, querían hacerlo bien, no entran y salen del mercado intentando hacer market timing, y eso les ha venido muy bien en términos de rentabilidad. De hecho, desde 2015 hasta aquí, ese fondo, el segundo, el ético, vamos a decirlo, no ético, porque no es una cosa ética, es simplemente el que ha ido el que tiene mejores principios, le ha sacado 60 puntos básicos en rentabilidad al otro, y estamos hablando de renta fija europea, corporativa investment grade, es decir, que es que no estamos hablando de la panacea y donde vamos a sacar mucho más rentabilidad, ¿no? Simplemente, eso es un buen ejemplo de comparativo. Si lo medimos en términos regionales, desde 2015 hasta ahora, las compañías europeas de las que hablábamos han sacado un 40% de rentabilidad, un 10% las estadounidenses y las japonesas, las de mercados emergentes 0 y las asiáticas menos 15%. Es decir, que a las estadounidenses y a las japonesas les hemos sacado un 30% de rentabilidad adicional. Las europeas, si lo medimos contra las emergentes, es un 40%, y si las medimos contra las asiáticas es casi un 60% de rentabilidad, simplemente por querer hacer las cosas bien y tener mejores principios. ¿Y recomendaciones concretas? ¿Qué productos de Aberdeen podemos usar para tomar posiciones en estos criterios? Pues mira, a mí me gusta, te voy a dar dos opciones europeas, ya es que hemos hablado mucho de Europa. Me gusta mucho el Aberdeen Standard European Equity Fund, que es un fondo de renta variable europea con doble rating A o doble A en criterios de ESG, y que lo ha hecho muy bien. Nuestros clientes lo llaman el fondo COVID porque ha hecho todas las tendencias, que son healthcare, tecnología, consumo y factores ESG en primera línea. Y en segundo lugar, del que ya he hablado, el Standard Life European Corporate Bond Fund, que es un fondo de investment grade, es para inversor mucho más conservador, buscando un 1,5% de rentabilidad, y claramente el primer sustitutivo a los bonos de gobierno, que ya no nos van a dar rentabilidad y que estamos en rentabilidades negativas en máximos históricos con 16 trillones de rentabilidad negativa, con lo cual esa sería la segunda alternativa al inversor más conservador. Con esas dos alternativas, muchísimas gracias, Álvaro Antón Luna, y esperamos, como decimos a todos, que sigáis aquí con nosotros en Negocios y poder contar con, bueno, pues con vuestros consejos otras mañanas. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Hasta luego.